Saludo cordial, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí iniciamos A Dos Toques, programa que describe, que cuenta la historia de quienes la hacen, de quienes la escriben, de quienes la comentan y de quienes son protagonistas del deporte en nuestro departamento y en nuestra región del Eje Cafetero. Estamos a través de las redes sociales de Deportes Survisión. Igualmente estamos con CNC y a través de CNC Plus. Desde la capital del departamento de Risaralda emitimos en simultánea para 6 departamentos del país, integrados con el eje cafetero Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Nariño a través de la señal de CNC Plus. Nuestro invitado de hoy, periodista deportivo, ha dejado a un lado la profesión de periodista por dedicarse a negocios, a sus negocios personales, negocios de familia, pero ojalá esa dejada del lado del periodismo sea temporal. Hacía días no lo veíamos, no conversábamos con él y hoy qué bueno que esté con nosotros. Don Gilberto Salazar Giraldo, hombre, bienvenido a Dos Toques. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. De antemano ofrecerle excusas porque en varias oportunidades me había invitado al programa Dos Toques y por inconvenientes personales no había podido aceptar la invitación. Aquí estamos, a su disposición. Gracias, Gilberto. Aquí está con nosotros, con los televidentes de CNC, de CNC Plus, de Deportes Survisión. Inicialmente, Gilberto, ¿usted es del departamento del Quindío, nació en el Quindío o de dónde es usted? Jorge, yo soy de Tuluá, en el departamento del Valle. Pero como decía nuestro gran amigo y narrador que en paz descanse, Gustavo Domínguez Sánchez, a los 3 meses me trajeron y me tomé el primer teterado aquí en el departamento del Quindío. Entonces, como hay un dicho por ahí que dice que uno no es de donde nace, sino de donde se hace, me considero de acá del departamento del Quindío. Lo trajeron y cuando usted me menciona me trajeron a los 3 meses, pues cómo no recordar a su señora madre, a su señor padre, a don Gustavo, un hombre muy querido en Armenia, en el departamento del Quindío. Para los televidentes los ponemos en contexto, cuando hablamos del Piel Roja, en Armenia es hablar de Gustavo Salazar, que ya pues hace algún tiempo nos dejó. Hablemos de don Gustavo, de su señora madre, de su familia, Gilberto. Bueno, mi papá era oriundo de Neira, en el departamento de Caldas. Mi mamá de Sevilla, pero mi abuelo paterno era de esos andariegos y llegaron, tuvo sus negocios en el departamento del Valle, ahí se conoció con mi mamá, vivían casi que al frente. Y entonces mi papá nos cuenta la historia que desde que vio a mi mamá era una mujer morena de ojos verdes. Lo flechó. De una dijo, aquí quedé. Y él siempre pues también era poco travieso, entonces picaba aquí, picaba allá, pero igual siempre era con mi mamá. Con mi mamá, aparte del don de dama, don de señora, que caracterizaba a las mujeres, o caracteriza a las mujeres de esa generación, entonces lo cautivó y la logró convencer, porque entre otras cosas, bien difícil, muy difícil. Bien difícil, nos contaba las historias, a veces nos tomábamos los traguitos y nos contaba perfectamente cómo era esa historia y gozábamos con esa historia de cómo conquistó mi papá, Gustavo Salazar Calderón, a Ana Eva Giraldo de Salazar. De esa unión, Gilberto, resultó pues Gilberto, ¿y quién es más? ¿Cuántos hijos en esa relación? Somos 4. Nos contaba mi mamá y papá que fuimos 8, pero por circunstancias diversas fallecieron 4, entonces quedamos 4, que son Mario, abogado, James, Gilma y Gilberto. El nene de la casa. El baby de la casa. Bueno, Gilberto. El niño consentido de don Gustavo y Ana Eva, como nos decían. Gilberto, hoy el protagonista es usted, es el invitado a Dos Toques, pero yo no podemos dejar de un lado la historia de don Gustavo Salazar, hombre, un gran señor con quien tuvimos la oportunidad de conversar y de tomarnos unos buenos aguardientes. De compartir con él. Sí. Cuenta la historia y contaba don Gustavo que él llegó al departamento del Quindío literal con una mano adelante y la otra atrás, con lo que traía puesto. Así fue. Él vino y fue un hombre que todo lo que hizo lo hizo a pulso. Él llegó en el año 65, se paró en una esquina y ahí en la carrera 18 con calle 22 existían varios bares, cafés. Era el Café Las Olas, el Café Piel Roja, el Real Madrid, pero a él le gustó esa cuadra de la 18 con 22 y alquiló el Café Las Olas. Inicialmente él empezó en el Café Las Olas. Café Las Olas. Que era al frente del Piel Roja, donde ahora hay unos almacenes de muebles, hay unos apartamentos, un edificio de apartamentos y locales comerciales.
Y él nos cuenta que él se paraba y miraba al Pierro y decía, ese billar tiene que ser mío algún día, que ese era el sueño. Él llegó por cuestiones económicas, llegó a las olas, pero él visualizaba, como siempre fue un gran hombre de proyección, de visualización, entonces ese café tiene que ser mío. Y mi papá, claro, él vino con una mano adelante, otra atrás, él era cajero, era mesero, era maquinista, era garitero. Yo recuerdo que con mi hermano Mario, que veníamos con los famosos portas, no sé si usted recuerda, los portas, claro, los viandas, a traerle... El portacomidas, de 4 puestos, de 3 puestos. Exacto, 3, 4 puestos. Entonces mi hermano Mario o James iban y le traían el almuerzo o la comida de mi papá, porque eso era prácticamente 24 horas. E incluso él muchas veces iba a cerrar que para descansar y los mismos clientes le decían, no, don Gustavo, no cierre, camine, nosotros le ayudamos a hacer aseo. Y se ponían a barrer, a trapear, con el fin de que él no cerrara el negocio. Ese fue el inicio de mi papá acá en el departamento del Quindío. Y a través de eso, de su esfuerzo, de su sacrificio, de su trabajo, don Gustavo, de la compañía de doña Eva, además, de sus hijos, pues no hay que desconocerlo, logró conseguir una gran fortuna en partes materiales y ya vivir una vida más tranquila. Gilberto, su niñez, ¿dónde estudió usted? ¿Qué hacía? ¿Cómo era su niñez? Yo estudié en una escuela que se llamaba La Milagrosa, en el barrio Granada, ya no existe. Era una escuela de religiosas, y ahí fuimos creciendo, nos enseñaron unos valores que lamentablemente hoy se han perdido mucho. Sí. Lamentablemente hoy se han perdido mucho, pero esa es la importancia de estudiar en colegios religiosos, porque lo guían a uno, lo orientan, y ahí me inicié con mis valores, aparte también de la educación que en la casa nos daban, y el ejemplo que nos daban, porque pues, mi padre, a pesar de que se desenvolvió en ese entorno de los billares, él nunca fue un hombre grosero, atrevido, ni con mi mamá, ni con nosotros. Nos castigó, sí, y nos dio. Pero se castigaba con amor, se castigaba claro, con amor. Y ese castigo es lo que nos hace ser hoy. Yo por eso he sostenido una cosa ya hace mucho tiempo. Lamentablemente, desde que los psicólogos y los psiquiatras inventaron esa famosa, dice que si usted le pega a su hijo le va a atrofiar el libre crecimiento y desarrollo, para mí, con todo el respeto de los profesionales, eso es puro cuento. Eso es puro cuento, porque a nosotros nos criaron y nos levantaron así. Y miren, no estamos atrofiados, nosotros no estamos atrofiados, estamos bien y gracias a eso, a esas enseñanzas y a esos valores, somos lo que somos hoy en día. Bueno, entonces la primaria en la escuela La Milagrosa. La Milagrosa. El bachillerato. Colegio Rufino José Cuervo Centro. En el centro. En el Berlín. En el que desafortunadamente después del terremoto. Exacto, desafortunadamente después del terremoto tuvieron que hacerle una implosión. El colegio desapareció, ahora está ubicado donde era el batallón Cisneros, pero ahí fue. El famoso bachillerato que era de 6 años, yo hice 7 porque repetí primero. Como decía un amigo mío, estudié 7 años en el mismo salón, pero fue una época muy bonita. En esa época era donde decían que el Rufino era con ideales en contra del exacto, gobierno. Y no, la verdad es que a uno no, nosotros somos lo que somos y así es. Entonces, ahí en el Colegio Rufino, J. Cuervo, la aspiración mía era jugar fútbol, siempre, porque el Rufino fue el mejor equipo en fútbol. Y recuerdo que una vez me fui a entrenar fútbol cuando llegó Hernán Alarcón Cortés y me dijo, no, venga, que usted lo necesita es para jugar voleibol. Y me volteé a jugar voleibol, que por la estatura. Don Hernán Alarcón Cortés, claro. Que en paz descanse. Sí. Por eso este escenario me trae muchos recuerdos. Sí, a propósito, a los televidentes y para ubicarnos en las redes sociales, este programa lo estamos grabando en la sede del Polideportivo del Parque Cafetero en Armenia. Este escenario central, maravilloso, la ubicación es excelente, Polideportivo del Parque Cafetero en la ciudad de Armenia. Aquí quedan las instalaciones, en las oficinas de la Liga de Microfútbol del Departamento del Quindío. Tenemos a un costado el hermoso Parque Cafetero tradicional y estamos pues en pleno centro de la capital quindiana. Igualmente está la Liga de Levantamiento de Pesas, aquí en aledaña a este polideportivo. Estamos a 3 cuadras de la Plaza de Bolívar, realmente un sitio maravilloso. Central. Aquí estamos haciendo la grabación de este programa a 2 toques. Gilberto, o sea, no jugó fútbol usted, pero sí jugó voleibol. Jugué fútbol no en el colegio,
Después hicimos con un grupo de amigos, armamos un equipo que se llamaba Nueva Generación. ¿Voleibol? No, fútbol. Fútbol. O sea, yo jugué fútbol y jugué voleibol. En el colegio jugaba voleibol. Y ya aparte con un grupo de amigos que no pertenecían al colegio o algunos que estudiaban también conmigo, formamos un equipo de fútbol que se llamaba Nueva Generación. La verdad, ahí me preguntan, ¿usted qué jugaba? Yo, de porfiado, porque más bien fui como regular por ahí, a veces hacía golcitos, me equivocaba y metía uno que otro gol, y eran hasta bonitos, pero entonces gozábamos, pero eso era un entorno agradable, sabroso, y gozábamos y nos íbamos a entrenar, madrugábamos a trotar, era una época muy distinta a la que infortunadamente se vive hoy en día. Bueno, Gilberto, culmina el bachillerato en el Colegio Rufino José Cuervo de Armenia, ya empiezan las responsabilidades, es decir, ya lo coge don Gustavo y doña Eva, bueno, mijo, ¿qué quiere estudiar, quiere trabajar, qué quiere hacer o qué pasó en ese instante de su vida? Bueno, la verdad es que mi papá fue complaciente, él sí, a pesar de que era muy estricto, que era estricto en sus cosas, pues él no era de los padres que, bueno, va a trabajar o se va, no. ¿Qué quiere hacer? Mire a ver. A mí me inclinó lo del periodismo deportivo, íbamos a fútbol, al famoso estadio al San José, y una vez llegamos allá a la tribuna de preferencia y había un señor de Pereira, se me escapa el nombre, estaba solo, estaba transmitiendo por jugaba Quindío y Pereira. Jugaba el Quindío y el Deportivo Pereira, y entonces yo iba con un grupo de amigos y empezamos pues, a hablar del partido. Entonces yo le decía, es que esto debe ser así. Entonces el señor me dijo, venga, usted tiene nociones, ¿por qué no me colabora? Yo le voy preguntando, porque él estaba solo, él estaba narrando, comentando, leyendo comerciales, y así empecé. Entonces el señor miraba, narraba el partido, entonces me preguntaba que cómo veía esa jugada, y yo le comentaba. Cuando ya se acabó el partido me dijo, joven, ¿usted por qué no se inclina al periodismo deportivo? Mire que usted tiene visión, usted sabe. Yo estaba muy niño. Después empecé a escuchar a Gustavo Domínguez Sánchez en RCN cuando hacía el minuto 90. Claro. Y a James Padilla, entonces me fue como entrando y picando el bichito. Ahí le picó el bicho. Ahí me picó el bicho. Entonces dije yo, bueno, una de dos. Cuando yo sea grande, decía, tengo que ser periodista deportivo y médico. Porque a mí me gustaba la medicina. Me incliné más por el periodismo deportivo. Aparte de que uno joven es muy terco. Y yo decía, si no es en la Universidad de Caldas, que era la mejor en esa época, yo no estudio medicina. Tuve posibilidad de ir a estudiar a Bogotá, a la Javeriana, porque mi hermano James estudiaba, estaba haciendo un magíster en la Universidad Javeriana, y cuando yo me gradué de bachillerato, él se vino y el rector dijo que él venía para Armenia al grado de un hermano. Y le preguntó, bueno, ¿su hermano es igual de inteligente a usted? Y él dijo que sí. Qué mentira tan grande. Le dijo que sí. Entonces, ¿cuánto lo amaba a su hermano? Ave María. Entonces le dijo, dígale que si quiere se venga, lo becamos para que estudie medicina en la Javeriana. Y yo dije, no. Porque con todo el respeto de los televidentes que son de Bogotá, los que nos están oyendo, nos están viendo, yo siempre he sostenido una cosa, lo mejor de Bogotá es la salida para Armenia. Él es Gilberto Salazar Giraldo. La medicina perdió a un gran hombre, o dejó de ganar a un gran hombre, pero el periodismo se lo arrebató. Vamos a hacer una pausa con mensajes de interés. Retornamos a Dos Toques porque vamos a hablar de su vida profesional, de la de Gilberto Salazar Giraldo, periodista del departamento del Quindío. Ya regresamos. Walk the walk on every street. Upon a ball, I went through hell on my feet.
Este video lo pueden ver el 99% de los quindianos que cuentan con el servicio de energía. Pronto seremos el primer departamento de Colombia en llevar energía eléctrica a todos sus habitantes para seguir siendo la energía incondicional que los acompaña todos los días. 100% cobertura, 100% incondicional. Empresarios, emprendedores, comerciantes, gracias por hacer parte del cambio de un departamento pujante y diferente. Somos la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, una agencia de desarrollo empresarial cuyo centro y razón de ser son los empresarios. Somos pioneros a nivel nacional en la facilidad de crear empresa con asesorías integrales en trámites registrales. La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, un equipo al servicio de nuestros empresarios. Continuamos a dos toques a través de las redes sociales de Deportes Survisión. Estamos también con CNC para el departamento del Quindío, con CNC Plus para Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Hoy con nuestro invitado Gilberto Salazar Giraldo, periodista del departamento del Quindío. No decimos médico porque prefirió el periodismo a la medicina. Gilberto, ¿cómo llega usted a los medios de comunicación, a la radio? ¿Cómo ya se vincula después de ese proceso de haber iniciado en el Estadio San José? Bueno, cuando ya descarté lo de la medicina, conocí, usted recuerda, a César Augusto Cataño. Claro. También que en paz descanse, falleció locutor, exacto, voz comercial, sí. Una voz prodigiosa, una de las voces. César Augusto Cataño Espinosa. Exacto, sí señor. Murió en los Estados Unidos sí, hace señor. aproximadamente año y medio. Entonces empezamos a hablar del grupo deportivo. ¿Por qué no armamos un grupo deportivo? Entonces dígale a su papá que lo patrocine. Entonces yo hablé con papá. Y el papá, a mí me gusta esto, vamos a hacer, listo mío, si usted descartó la medicina, yo lo apoyo. Entonces César me dijo, hay una emisora que se llama La Voz del Centenario, que daba en el 10º piso del edificio de la Lotería del Quindío, que eran 3 emisoras en ese piso. Se llamaba Transmisora Quindío, que existe actualmente, La Voz del Centenario, que después se llamó Radio Estrella. Radio Estrella. Y estaba La Voz de Armenia. La Voz de Armenia, que era de la organización Radial La Costa. Listo, vamos a hacer eso. Entonces se fue, se averiguó, mi hermano, vea, cobran tanto mensualmente, pues para empezar hay que hacerle. Hablé con mi papá, él me dijo, yo lo patrocino. Resulta que después Javier Osorio estaba recién salido de Pistas Deportivas y lo invitamos a ser parte del grupo. Entonces Javier dijo, yo acepto con una condición, yo hago empresa y los contrato a ustedes. Entonces, perfecto. Entonces yo me ahorré claro. esa plata y empezamos a ¿Usted trabajar. no, su papá, don Gustavo? No, porque yo la tenía en el bolsillo. Bueno. Entonces empezamos ahí, en el año 1988, en La Voz del Centenario. Resulta que esa emisora, pues la verdad, la frecuencia, el alcance no era... La potencia. No era muy buena. Entonces Javier, con esa visión de periodista que ha tenido, porque para mí Javier ha sido de los mejores, si no el mejor periodista que está en el departamento del Quindío, que también pues, me dio la oportunidad, a los 15 días pasamos a Transmisora Quindío, a los 15 días, que ya era una potencia sí, Transmisora Quindío, casi nacional, medio país. La escuchaban en Media Colombia, Media Colombia por la frecuencia, exacto, por la banda AM. Por la banda AM que tenía y era una banda preferencial, AM preferencial, y entonces se escuchaba en medio país. Y pasamos a Transmisora Quindío y ahí transmitimos Juegos Nacionales, que ya se nos vinculó Guido Mariano Escobar González, narrador también, que recién llegado de la costa, José Fernando Palomino, un grupo de profesionales, mejor dicho, intachables, maravillosos como personas y como profesionales. Ahí fue el inicio, los primeros pinitos de Gilberto Salazar en la radio, en La Voz del Centenario. O sea, el principal, y siempre esto es en la jerga de los gremios deportivos, el principal era Javier Osorio. Claro. Estaba asesorado por usted, claro, estaba Guido, estaba Palomino. Estaba José Fernando Palomino Posada, estaba César Augusto Cataño, e hicimos una cobertura a los Juegos Nacionales excepcional.
Bueno, hay una historia en la radio del departamento del Quindío y donde usted es coprotagonista de esa historia, la llegada de Ciro Díaz a este departamento. Usted trabajó con Ciro Díaz, con Gustavo Rendón, Sí. El narrador, no recuerdo quién era de esa época. Mario Fernando Moncada. Mario Fernando Moncada era el narrador de esa época, cuando Caracol no estaba en la sede nueva que tiene ahora, pues, sino que eso fue antes del terremoto. Ciro ya llegó en el año 92, 93, si la memoria no me falla. Yo no estaba en Caracol, estaba Gustavo Rendón, y después Gustavo me llama y me invita y me dice que viene Ciro, y me senté y conversé con él, y de ahí salí de Radio Estrella, que ya era Radio Estrella, y me fui para Caracol. Gustavo Rendón me hizo la conexión y llegué a Caracol. Ahí conocí a Ciro Díaz Urrego, excelente profesional, sin duda alguna de los mejores comentaristas, no del Quindío, del país. Sí, claro. Del país. A Ciro le decían, usted va para el Mundial de Estados Unidos. Era una enciclopedia, porque usted le preguntaba por cualquier estado de los Estados Unidos y él le hablaba, tantos habitantes, tal cosa, la comida es esta. Impresionante la cultura que Ciro Díaz Urrego tenía, que en paz descanse. Y a él le aprendí, porque él me decía, prepárese, lea, escuche radio, pero lea, mientras usted está sentado, lea, que ahí se aprende ortografía. La verdad es impresionante la cultura que Ciro Díaz Urrego tenía. Y además tuvimos la oportunidad de conocer personalmente a don Ciro Díaz, y Gilberto, este señor amante y conocedor como el que más de los aviones. Impresionante. Oiga, era un hobby de él, y sabía qué avión era ese, qué característica, qué modelo, de los aviones, era algo maravilloso. De todo. Si la memoria no me falla, en esa época dieron de baja a los Concorde, y recuerdo que a él se le vinieron las lágrimas, y empezó a contarme la historia de los Concorde, y yo me quedaba así, la verdad, pasmado de ver la facilidad con que él hablaba de los aviones. Mejor dicho, no, pues, yo un día le dije, ¿usted por qué no fue piloto, hermano? Así le pregunté, ¿usted por qué no fue piloto? Y le daba risa, pero él, la enciclopedia, porque nos brindó la confianza y la oportunidad de ir a la casa y nos mostraba las enciclopedias que Ciro Díaz tenía de aviación. Impresionante. Sí. Impresionante, la verdad es que, y de todo, no solamente los aviones, sino la geografía. Usted le preguntaba a Ciro por cualquier tema y se desenvolvía sin ningún inconveniente. ¿Cuánto tiempo estuvo usted era el Combo Deportivo, se llamaba así? El Combo Deportivo de Caracol, sí. ¿Cuánto tiempo? Yo estuve con el Combo Deportivo de Caracol del 93 a mediados del 95, porque ya después Gustavo Domínguez sale de RCN, lo llaman a Radio Estrella, cuando eso el gerente de Radio Estrella era Fernando Palacino Gil. Claro. Y Gustavo me llamó y me dijo, ¿usted le gustaría trabajar conmigo? Y yo le dije, hombre, pues uno toda la vida oyendo a Gustavo. Y dije, sí. Me dijo, yo voy para Radio Estrella. La condición que lo va a poner al gerente es que usted sea mi comentarista, porque Javier estaba también ahí. Y yo, pero que usted sea el segundo comentarista. Listo, si me aceptan yo voy. Y evidentemente él fue a la reunión y le dijo a Fernando Placino, yo vengo a RCN, vengo a Radio Estrella, pero necesito a Gilberto Salazar. Perfecto, entonces aceptaron, me fui, cuadré con ellos, sueldo, ya empecé a venga, pues yo en Caracol ganaba, pero ganaba por partido. Correcto. Por y partido. Ya allí pasó a ser empleado. Y ya allí pasó a ser empleado, con una nómina. Sí, y una figura que ya en esa época no existe. No existe. Ya de empleado de una emisora, no, ya no hay empleados. No, ya no hay. Eso fue lo que me hizo tomar la decisión de retirarme de los medios de comunicación. Ya vamos a hablar del retiro, Gilberto, que es la parte... Pero eso fue la cosa. Gustavo Domínguez me lleva a Radio Estrella y ahí empezamos. Y ahí fue donde ya me dio una proyección nacional, porque empezamos a participar con Iván Mejía Álvarez. Claro, en la cadena Colmundo. Colmundo, porque Radio Estrella pertenecía a Colmundo. Entonces hacíamos el programa nacional con Iván Mejía Álvarez, Darío Ángel Rodríguez, una serie de periodistas reconocidos a nivel nacional, con los cuales gracias a Dios me dio la oportunidad de trabajar con ese tipo de personas y de profesionales. Bueno, Gilberto está en Radio Estrella, creo que en esa época también yo estaba llegando a los medios deportivos, tuvimos la oportunidad y posibilidad de transmitir la Copa América de Uruguay.
¿recuerda usted? La Copa América, sí señor. Que En el año 95 con Radio Estrella. Es correcto. Ahí Gustavo estábamos. Domínguez, Javier Osorio Alarcón, estaba usted, este servidor. Sí. Estamos, sí señor, que fue un boom impresionante porque era la primera vez que una emisora independiente Y de provincia. y de provincia iba a esas instancias, porque era difícil, por los costos y por muchas cosas, y Radio Estrella lo logró en esa época con nosotros. Bueno, Gilberto, venimos en orden cronológico. Creo que Javier, por circunstancias personales de la vida, se retira de Radio Estrella y queda usted como el número 1. Él se retira y quedo yo como número 1. Después viene alguien de Pereira, Diego Alberto Salazar. Diego Salazar. Diego Salazar, de Pereira, y entonces a él lo nombran como director. Perfecto, yo cumplo órdenes. Igual a mí no me han hecho el nombramiento todavía, pero él estuvo también un corto tiempo. Él estuvo un corto tiempo y ya cuando él se fue, ahí sí, ya sumo yo como la dirección de deportes. Hasta el año 98, si mal no estoy, que retorno a Caracol. Que retorna a Caracol. Que retorno a Caracol, porque ya después empezó Radio Estrella a tener una serie de crisis económicas, hubo recorte de personal, inconvenientes financieros de toda índole, entonces ya empiezan que hay que hacer empresa, una cosa, y no, pues yo ya tengo un estatus, no, pues empresa ahora no estoy interesado en hacer, entonces retorno a Caracol. Perfecto. Retorno a Caracol. Estamos con Gilberto Salazar Giraldo, periodista, porque es un título que aunque esté retirado de la profesión, pues es un título que se conserva toda la vida. Claro. Los amigos de Gilberto le decimos, es que usted está en un cierre, se ha separado temporalmente de la profesión, no sabemos hasta cuándo. Gilberto, ¿cómo llega ese momento del separarse? Usted dice retiro, nosotros decimos separarse de la profesión. Cuando empiezan ya las situaciones, a Ciro lo trasladan a Bucaramanga. También empiezan las cadenas a hacer una serie de modificaciones en sus contratos, en sus cosas. Entonces viene lo que se llama el famoso mercadeo y el hacer empresa. Entonces, cuando Ciro se va para Bucaramanga, a mí me llaman para que hiciera empresa en Caracol. Entonces dije, hombre, yo creo que no estoy como para eso, sin embargo voy a escuchar la propuesta o las ofertas que nos hacen. La verdad no me convenció, no fue muy satisfactorio. No llenó las expectativas. No llenó las expectativas y una noche me puse a pensar, dije, bueno, mi papá le está pagando a gente de la calle para que trabaje con él y yo estoy trabajando con gente de la calle que de pronto no valoran mi trabajo, no más. Hasta aquí llegó Gilberto Salazar del periodismo deportivo. Recuerdo que eso fue en el 31 de diciembre del 2002. Cuando estábamos dando el año nuevo, le dije yo a mi papá, hermano, porque ese era el trato, y era una confianza, o sea, había respeto, pero a la vez había una confianza. Yo a mi papá lo veía donde estuviera y con quien estuviera, papá, nombre de Dios, la bendición. Nombre de Dios, la gente se quedaba aterrada, como que ya viejo de estos y diciéndole al papá nombre de Dios, muy poco se ve eso, la gente se quedaba aterrada precisamente de eso, pero eso era la circunstancia, las enseñanzas, los valores que nos enseñaron. Y el trato era hermano, entonces le dije yo, hermano, le tengo una noticia. ¿Qué pasó, Betico? Me decía Betico. Para el año 2003 hay un desempleado más en el Quindío. Me retiro de los medios de comunicación, ya no más, mijo, eso era lo que yo estaba esperando que usted me dijera hace mucho rato. Usted no necesita decirme que le dé trabajo, usted va a aprender en lo suyo, yo lo voy a enseñar a que maneje lo suyo, mañana o pasado mañana esto va a ser suyo, sus hermanos tienen otras actividades, usted va a ser el responsable de manejar lo que se ha hecho con sacrificio y con esfuerzo, y eso fue como premonitorio, porque pues, mi papá va a ser ahora en abril 4 años que infortunadamente por un accidente que tuvo falleció, y yo soy el encargado de las cosas, porque mis hermanos están en otros quehaceres, ellos son profesionales diversos, el abogado, el hermano que vive en el exterior ya vive acá, se vino para acá, asumió parte de lo que le correspondió, pero hay otras cosas de las cuales yo estoy a cargo y les rindo cuentas a ellos. Perfecto.
Gilberto Salazar, hombre, qué agradable conversar con usted. Lo vemos en las calles de Armenia común y corriente, caminando como un ciudadano más, tomándose su tinto, su café ahí en los billares, en la Academia de Billares. O sea, esa sencillez que lo ha caracterizado durante toda la vida y hoy ya dedicado a sus cuestiones personales, a los negocios de la familia. ¿Piensa regresar de pronto al periodismo? ¿Lo ha picado de nuevo el bicho? Le cuento, Jorge, que por fortuna, mire, yo hace muchos años me retiré en el 2002 y qué agradable y sorprendente, porque a uno lo sorprende de pronto a bordo de un taxi, cuando no ando en el carro, que tengo pico y placa a bordo de un taxi, y señor, lléveme a tal parte. Don Gilberto, ¿usted por qué se retiró? ¿Cómo así? Venga, no, es que yo lo escuchaba con Javier, lo escuchaba con Ciro, ¿cómo así? ¿Por qué se retiró? Entonces, es agradable, vuelva, le dicen a uno, vuelva, que aún después de tantos años de haberme retirado, como dice usted, separado de los medios de comunicación, la gente aún lo aclame a uno y la gente le pide, porque me lo han pedido, claro, que vuelva a los medios de comunicación. Uno no puede decir no, porque no sé qué nos depara el destino, qué nos depara la vida, quizás en un futuro volvamos, pero por ahora lo descarto por las ocupaciones, porque a mí siempre me ha gustado una cosa, Jorge, y ustedes lo saben, hacer las cosas bien hechas. A mí no me gusta hacer las cosas a medias, siempre me caractericé por hacer las cosas bien hechas y en este momento no tendría el tiempo suficiente para dedicarle a un medio de comunicación. Ahí está, muy claro, don Gilberto Salazar Giraldo, lo que nos depara el destino, lo que nos depare la vida. Seguramente si el camino y la vida le muestra el camino del periodismo, pues retornará, si no, continuará pues haciendo sus actividades personales. Gilberto, muy amable, qué bueno haber conversado con usted estos minutos aquí en A Dos Toques y seguramente más adelante, si el tiempo nos lo permite, lo invitaremos nuevamente para ver qué ha pasado de aquí hacia adelante. Jorge, a usted muchas gracias, a los televidentes de A Dos Toques, de Survisión, del canal CNC, mil y mil gracias por esta invitación, por haberme soportado durante esta media hora y estamos a su entera y completa disposición. Felicitaciones, un magnífico programa, he tenido oportunidad de observarlo y siga adelante. Mil y mil gracias, Jorge. Perfecto. Gilberto Salazar Giraldo, periodista y comerciante del departamento del Quindío, de esta región del país, porque también pues tiene actividades en el departamento del Valle y otras regiones del país. A ustedes por la atención, mil gracias. Próximamente con otro invitado, protagonistas del deporte, activos o de estos protagonistas que se encargan de escribir la historia del deporte de nuestra región. Que tengan feliz descanso.